Bájeme, yo le ayudo a Juanita. ¿Qué pasó? A 7 horas de Medellín se encuentra el municipio del Peñón. Para llegar a este municipio tomaríamos la ruta Barbosa-Cisneros-Puerto de Río, atravesando el túnel de la Quiebra, lo que nos ahorraría unas cuantas horas de camino. Bueno, estamos aquí, la primer parada. Vargas, ¿dónde estamos? Ni idea. La José de Luz. Hey, súper bien. Vamos aquí en la ruta. Vamos con buen tiempo. ¿Estamos en qué? En el NUS, San José del NUS. Vamos rumbo a Puerto de Río, al Puerto de Araujo, Cimitarra, Landazuri, lo que nos va a ir bien. La vía entre Puerto Araujo y Cimitarra es muy agradable, ya que se puede disfrutar de un hermoso paisaje con curvas y contracurvas que recuerdan que este tipo de viajes no solo se disfrutan del destino, sino de la ruta en moto como tal. Esta ruta tiene un poco de todo. A la altura del parador Tres Esquinas de Landazuri inicia un tramo de 17 kilómetros de off-road, en general nada complicado a excepción de 2 pequeños tramos de piedra. Nuestro alojamiento para estos 4 días sería el Rancho Tuno, una cómoda y excelente opción. El municipio del Peñón es una pequeña población que está a 2.400 metros de altura, lo que lo hace un poco frío en las noches. Esta población, a pesar de haber sufrido una época de violencia por el conflicto del país, sorprende por la tranquilidad y la amabilidad de sus habitantes que siempre están dispuestos a colaborar con los visitantes. A unos 10 minutos del pueblo se encuentra el Geoparque Bosque de Pandora. El paisaje que rodea la carretera para llegar a este sitio nos da una pequeña muestra de lo espectacular de toda esta región. De Santander, y esta es una región que se vio muy afectada, una transformación absoluta por la actividad tectónica. Entonces todo lo que vamos a ver es en base a que son cavernas y cuevas activas que todo el tiempo están en proceso de formación. Es cierto. Nuestro primer destino sería la Cueva La Tronera. Cambiaríamos los cascos de moto por los de mineros para trasladarnos unos minutos en moto hasta donde inicia el recorrido caminando. El tramo para llegar a la cueva desde la carretera es un poco exigente. Entre caminantes se podría hablar de un nivel 3, casi que 4 de exigencia, pero que se justifica gratamente por lo que nos encontraríamos. Aquí estamos con el bro, el propio. Con toda la actitud, hermano. Pues, en esta parte que vamos a hacer, aproximadamente son unos 600 metros de bajadita. Es bastante liso. La recomendación, vuelvo y les digo, tener mucho cuidado. Casco bien asegurado. Ustedes ya en una internet, cuando ustedes tengan la necesidad de alumbrar al piso, para eso es. Solo con caminar unos cuantos metros al interior se puede escuchar el sonido hueco de los pasos que se desvanecen en la distancia y dejan ver los rayos de sol que ingresan al fondo por una pequeña abertura que deja al descubierto su inmensidad. De nuevo al Geoparque Bosque de Pandora.
donde caminaríamos al inicio al lado de una impresionante pared de piedra caliza. El santuario sería un pequeño abrebocas de lo que estábamos por ver en este bosque húmedo tropical. Y hay que dejarlo pasar porque imagínense. Cada persona le vamos a pedir permiso a nuestra madre naturaleza para entrar, disfrutar de ella y salir con bien, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces cada uno desde su fondo de corazón vamos a pedir permiso. En este trayecto nos adentraríamos por los senderos que nos llevarían a unos caminos estrechos con vegetación densa y húmeda. Ellos nos mostrarían las paredes cubiertas de lado y lado como alfombra, resaltando los verdes intensos que son coloreados por el sol y las sombras. Aquí se puede ver la grandeza, pero también la fragilidad de la vida de estos ecosistemas y la importancia de realizar estas caminadas con todo el respeto y la conciencia de conservación que estos lugares merecen. Bueno, estamos en esta maravillosa experiencia de los bosques de Pandora, espectaculares, súper espirituales, o sea, es una experiencia que se la recomiendo a todos, es espectacular. Recuerden suscribirse a la aventura Suma, darle like, suscribirse y darle a la campanita. Otro destino sería la Cueva del Oro. Para llegar a este se realizaría una corta caminada, pero antes de ingresar tendríamos un reto. ¡Rápido, rápido! ¿Y la otra? Y los opiliones, que son una especie de arañas. Tenemos el río subterráneo que se encuentra en la mitad de la caverna. Esto es una columna que es cuando se une una estalatita por una estalagmita. Las estalagmitas, su función es por el goteo que dan las estalactitas y ya se van formando. Las estalagmitas son más gruesas, más anchas que las estalactitas, porque ellas obtienen del goteo de las estalactitas. Entonces, entre más alto sea el goteo, la estalagmita es más ancha, más gruesa. Ya cuando se unen, la estalactita tiene un conducto por los lados, y pues es que ya forman esas columnas tan enormes. Allá adentro ya la vamos a ver. Esto es una excéntrica, hay un flujo de aire y eso hace que ellas cojan su dirección hacia los lados, parece un erizo. Es única en Colombia y en México. Cuando una estalactita y una estalagmita están a punto de unirse,
eso no es, eso lleva años y años para que se unan, toman el nombre de Estalagmatos. Explorar la cueva es una experiencia fascinante que nos sumerge en un mundo subterráneo de formaciones asombrosas con sus paredes brillantes que dan el nombre a esta cueva. Cada rincón revela nuevas formaciones y detalles únicos como esta llamada colada. Los 12 cayeron, ¿no? Definitivamente esta corta experiencia nos deja con un recuento de 2 caídas sin mayores inconvenientes, 3 sitios impresionantes y el mensaje de que este lugar se debe visitar de nuevo y con más tiempo, ya que cuenta con un sinnúmero de actividades y sitios increíbles por descubrir.